Vamos entonces a continuar con la serie de enseñanzas acerca del tema la cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. La cultura del reino y el diseño de Dios para su iglesia. Necesitamos hacer énfasis en esto. Y es que la única institución que puede manifestar la cultura del reino de Dios en la tierra es la iglesia. Si nosotros queremos hacer realidad aquella oración que Jesús nos enseñó a través de los discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ese reino ya está entre nosotros. Ese reino vino cuando el Rey se hizo carne y anduvo entre nosotros. Ese reino ya está aquí. Pero la iglesia, quien es la encargada, quien es la embajadora de este reino en la tierra, necesita capacitarse, necesita equiparse, necesita ser entrenada. ¿Para qué? Para manifestar el reino que le ha sido dado. Esa es nuestra asignación, nuestra única responsabilidad en la tierra, manifestar la cultura de un reino que es en todo superior a cualquier cultura terrenal. Este reino es mayor que cualquier reino que haya existido aquí en la tierra. Por eso es que nosotros no estamos en el asunto de ser la contrapropuesta o ser la oposición a un gobierno terrenal. No, hoy vamos a cumplir nuestro mandato y nuestra responsabilidad de sufragar, pero nuestra confianza no está en ningún gobierno terrenal. Nuestra confianza y nuestra fe, nuestra expectativa está en la manifestación de un reino que ya está en nosotros. Amén, amados. Para esto necesitamos volver al diseño, porque solo volviendo al diseño, entonces la cultura del reino podrá ser expresada en esta tierra a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, por esto es pertinente que nosotros entendamos cuál es el diseño que Dios propuso en su corazón para edificar su casa en la tierra, para edificar la iglesia de Cristo. Y hablábamos acerca de 20 contrastes, diferencias, contraposiciones entre lo que hemos llamado la iglesia de la caja y la iglesia del reino. Entendiendo como iglesia de la caja aquella iglesia que es corta de visión, aquella iglesia que solo se centra en un lugar determinado llamado auditorio, edificio, ¿sí? Mal llamado iglesia tal vez, y no cumple la función que el Señor le entregó, que es ser la sal, no de un auditorio, sino de la tierra, ser la luz, no de una congregación, sino del mundo. ¿Se entiende, mis amados? Están desfilando hoy día los Rendón por aquí. Gracias, mi querida Analí. Qué hermosa familia, ¿verdad? Que aprendemos tanto de ellos, nos sacamos el sombrero al ver el corazón de servicio, maravillosos, maravillosos. 20 contrastes acerca de lo que significa entonces la iglesia de la caja y la iglesia del reino. Solo voy a repasar, ¿sí?, de manera rápida algunos de los puntos que vimos en las semanas anteriores para hoy poder adelantar un poco más. ¿Me siguen? Bien, entonces, número 1, los cristianos de la iglesia de la caja van a la iglesia, mientras que los creyentes, perdón, me salió en puertorriqueño, los creyentes del reino son la iglesia. Mientras que los creyentes del reino son la iglesia, ¿sí? Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Por favor, corríjase todavía. Si hay ese pensamiento en su mente, voy a la iglesia, tengo que ir al culto, corríjase, porque mientras sigamos pensando que la iglesia es un sitio determinado, todo lo demás no podrá experimentar la manifestación de este reino. ¿Sí? Número 2, la iglesia de la caja concentra su energía en la experiencia dominical. Es el día más importante para la iglesia de la caja. Toda su energía, todo su enfoque está en la experiencia de domingo. Mientras que la iglesia de reino concentra su energía en equipar a los creyentes para que sean efectivos en todos los días de la semana. Todos los días de la semana son importantes para dar a conocer la gloria de Dios.
Amamos reunirnos el domingo. Amamos poder vernos, poder abrazarnos. Pero como decíamos hace unos días atrás, mientras que la sal permanece en el salero, ¿sí?, se vuelve inútil. Cuando la iglesia cree que la reunión de domingo es el eje o es el momento cúspide de lo que hacemos como culto al Señor, entonces no estamos entendiendo que es realmente cuando la sal sale del salero, cuando el salero es sacudido, es cuando la sal realmente cumple con su función. Venimos los domingos a abrazarnos, a vernos, pero sobre todas las cosas a equiparnos para el día lunes, para que ahí en el trabajo, en la universidad, podamos funcionar de la manera que Dios quiere que funcionemos. Número 3, en la iglesia de la caja, solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio. Está comprobado estadísticamente que en la iglesia, la mayor cantidad de congregaciones evangélicas, ¿sí?, no es muy diferente que en la iglesia católica. Me refiero al sentido de que solo unas pocas personas, menos del 5% de las personas están involucradas en la obra del ministerio. Fíjense que aunque hemos cambiado de edificio, todavía nuestra mente no está completamente renovada. Aunque salimos de una religión tradicional, todavía tenemos vestigios, todavía hay estructuras de esa religión en nuestra mente. Todavía consideramos que ese pastor, ¿sí?, que hace las veces de sacerdote, es el encargado de la obra de ministerio. Y gran porcentaje de los asistentes a una reunión, ¿sí?, se ven solo como espectadores, pero no asimilan que son obreros y que deben ser capacitados para la obra. Ese es el gran retraso del evangelio, que la mayor cantidad de obreros, ¿sí?, se reúnen los domingos en calidad de espectadores y no con la mentalidad de obreros que deben ser equipados para ser enviados a la obra. Es importante que cambiemos el chip, amados. Es importante que entendamos que esta obra es de todos los santos, no de unos cuantos. En la iglesia de la caja solo unos cuantos trabajan en la obra del ministerio, mientras que en la iglesia del reino todos los creyentes están equipados para la obra. Todos los creyentes están equipados y activos en la obra. Y por favor, por amor al Señor, no reduzca la obra a una participación en este escenario. Hay algunos que dicen, pero bueno, pastor, yo soy obrero, pero nunca me dan oportunidad. En este pequeño lugar, ¿cuánto será? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tendrá esto? A ver, ¿quién? 5, 6, 7 por 3. ¿Cómo reducimos nosotros la obra del Señor a algo que es 10 por 3? Cuando tienes todo un mundo allá afuera en la que puedes operar. No puede, la iglesia de la caja es como un pez en la pecera. Cuando hay todo un océano en donde puedes operar. ¿Sí? Si es para mí, no, estoy ocupado. Hay todo un océano allá afuera. No puedes reducir la obra a lo que hacemos un domingo o a las actividades propias de una congregación. No, la obra del Señor es mucho más grande que eso. De eso estamos hablando cuando contrastamos la iglesia de la caja y la iglesia del reino. La iglesia del reino no está esperando que se le dé un espacio en la plataforma. Gloria a Dios. ¿Se necesitan obreros aquí dentro? Claro que sí. Claro que sí. Pero gran parte de la obra, la mayor parte, el 99.99% de la obra es allá afuera. Es allá donde más se necesitan obreros. Cuando el Señor en este contexto dijo, ¿verdad?, vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, y dijo que eran como ovejas sin pastor, y Él dijo a los discípulos, oren para que el Señor envíe obreros. ¿En qué creen que estaba pensando el Señor? ¿En 10 por 3? ¿O en una cosecha abundante que está allá afuera, que esos obreros deben ser enviados allá para recogerla? ¿En qué creen que estaba pensando el Señor? ¿Sí? Entonces, la iglesia de las cajas, solo unos cuantos trabajan en la obra, pero en la iglesia del reino todos son equipados, ¿sí?,
y activos en la obra del ministerio. Número 4. En la iglesia de la caja solo los ministros pueden entender y predicar la palabra, pero en la iglesia del reino se equipa a todos los creyentes, ¿para qué? Para interpretar, aplicar y predicar la palabra de Dios. En todo púlpito, en todo tiempo, en todo lugar. Número 5. En la iglesia de la caja, los líderes son entrenados para predicar el evangelio en un edificio. En la iglesia del reino se entrena a todas las personas para que puedan predicar y vivir el evangelio en todos los ámbitos de la sociedad. Ayer nos reuníamos con la presidente de la Cámara de la Pequeña Industria. Es una empresaria muy importante aquí en la ciudad, y nos decía que en una reunión con el presidente Lazo y con diferentes representantes de las cámaras de producción aquí en nuestro país, nos decía que los empresarios están migrando en su mentalidad, están migrando de ser o de intentar ser solo productivos en cuanto a el negocio en sí o el negocio per se, y están entendiendo que la productividad debe ir de la mano con el desarrollo integral de sus colaboradores. Esto encaja perfectamente con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque la iglesia del reino tiene su mentalidad, ¿sí?, allá afuera, tiene su mentalidad ¿en qué? En que las empresas pueden ser el vehículo perfecto para predicar el evangelio. Los empresarios, los empleadores solo tienen una mirada, ¿sí?, del colaborador como profesional, pero la iglesia tiene una visión integral de la persona. Necesitamos entender, amados, que allá afuera hay un campo que está listo para el evangelio. Está listo para el evangelio. Esas palabras de Jesús deben de retumbar en nuestro interior. La cosecha está lista. El Señor le dice a sus discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen su mirada, levanten su cabeza, miren, porque la cosecha ya está lista. Número 6. En la iglesia de la caja solo se celebra el domingo como día sagrado, mientras que en la iglesia del reino todos los días celebramos al Señor. Todos los días son sagrados. Número 7. En la iglesia de la caja la misión es el domingo. En la iglesia del reino la verdadera misión es cada día del año, cada día de la semana. Número 8. En la iglesia de la caja la mayor inversión de riqueza está destinada a la edificación de auditorios. En la iglesia del reino la mayor inversión de riqueza está destinada a la edificación de los santos. A la edificación de los santos. ¿Son necesarios los auditorios? Claro que sí. Claro que sí. Pero nuestra mayor inversión no es en edificios inertes, sino en templos vivos. En la edificación de los santos. Ahí es donde debería ir la mayor inversión de recursos, de tiempo, de programas, ¿sí?, de la iglesia. Amén, amados. De tal manera que nuestra medida de excelencia, nuestra medida de eficacia no debe ser cuán grandes son los auditorios que estamos edificando, sino la estatura de los creyentes. ¿Sí? Cuán maduros, cuán alto están llegando los creyentes en cuanto al conocimiento de Cristo. Los edificios podrán ser derribados. Los templos del Espíritu Santo, que son los creyentes, nada los puede destruir. Necesitamos resolver como iglesia cuál va a ser nuestra inversión en función de calidad. En función de calidad. A alguien le pudiera parecer calidad tener el auditorio más excelente de la ciudad. Eso es bueno. Dígale a la persona que tiene a su lado, eso es bueno. Pero hay una calidad que es superior. Hay una calidad que es mayor, y es la calidad que el Espíritu Santo propone en nuestros corazones para la edificación de la casa de Dios. No son materiales de esta tierra, son materiales espirituales, porque la casa de Dios es espiritual. ¿Se entiende, mis amados? Gracias por esos 2 que lo entendieron. Número 9. Número 9, ¿verdad? Vamos entonces al número 9.
Número 9. Aquí nos vamos a detener en algunos puntos que considero que debemos darle un poco más de profundidad. Número 9. En la iglesia de la caja, el santuario es el auditorio, mientras que en la iglesia del reino el santuario es la tierra. El santuario es la tierra. Las escrituras son claras y nos dicen que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, como iglesia, nosotros no podemos conformarnos en presentarle este metro cuadrado al Señor. No, nosotros como iglesia necesitamos presentar una creación, un mundo transformado a la imagen del cielo. Todo es del Señor. La tierra y su plenitud son del Señor. El mundo y todos los que en él habitan. Todos los que en él habitan. Necesitamos salir de esa mentalidad de edificar un mundo paralelo. Nosotros no hemos recibido la asignación de edificar un mundo evangélico. No, nosotros recibimos una asignación que es específica: trastornar el mundo, llevar el mensaje del evangelio al mundo entero, discipular a todas las naciones, porque todo es del Señor. Todo es del Señor. Número 10. La iglesia de la caja depende de un edificio para funcionar. La iglesia de la caja depende de un edificio para funcionar. Necesitamos recordar los tiempos de pandemia. Las crisis que enfrentamos no deberían ser nuestra escuela. Nosotros no estamos matriculados en la escuela de la experiencia, estamos matriculados en la escuela del espíritu. La iglesia no debería aprender por los errores, ni siquiera por los aciertos. Debe aprender por la vida del Espíritu. El Señor nos instaló una tecnología superior al mundo. El mundo aprende de los errores o de los aciertos. Nosotros aprendemos del Espíritu. El Señor dijo, ¿sí?, les daré mi Espíritu y Él les enseñará todas las cosas. Lamentablemente a veces vamos de tumbo en tumbo porque no aprendemos del Espíritu, sino aprendemos de la experiencia. Sí, pero fíjense, la pandemia nos dejó una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que el culto a Dios no tiene como epicentro un auditorio. Que los auditorios pueden estar cerrados, pero la iglesia jamás cierra. ¿Sí? Que el edificio puede, de alguna manera, no puede ser utilizado, pero el evangelio sigue avanzando. La iglesia de la caja depende de un edificio para funcionar. La iglesia del reino depende de los creyentes para funcionar. Miren, les abro mi corazón como pastor. En los tiempos de pandemia tuve algunas conversaciones con varios pastores que estaban al punto de las lágrimas, desesperados porque no sabían qué hacer con los edificios. Pero gracias al Señor, que a nosotros no nos costó de ninguna manera. No es que teníamos un edificio propio, pero sí había una inversión, sí había de alguna forma un contrato, pero no nos costó de ninguna manera desprendernos de aquello. Y propusimos en nuestro corazón, si el Señor nos llevó allá, sabrá el Señor a dónde nos lleva. Pero a veces tenemos tan anclado la dependencia de un auditorio, de un edificio, que cuando no podemos usar el edificio ya no sabemos cómo operar. En medio de la pandemia, muchos, no solo hermanos, muchos pastores dieron un paso al costado en la obra del ministerio. Porque lo que hace la crisis es no solo enseñarnos, sino examinar. La crisis es un examen que diagnostica o que evidencia la verdadera condición que hay en nuestro interior. La iglesia de la caja depende del edificio, la iglesia del reino depende del accionar de los santos. En la iglesia de la caja el ministerio está limitado por la capacidad de un auditorio. En la iglesia del reino el ministerio se ensancha, se expande por la capacidad de Cristo en los santos. Por la capacidad de Cristo en los santos. Fíjense, Gaby en los bienes raíces, Angélica en las instituciones públicas, Eric en el área de ¿cómo se llama esto? No es agronomía, pero bueno, ¿me entienden?
Andrés en las redes sociales, en las artes, Francisco en los negocios, Estrellita en las artes. Imagínense, la iglesia permeando todas las esferas de la sociedad. ¿Cómo pueden decir que si el auditorio no funciona, entonces la iglesia dejó de hacerlo? No, no. Somos iglesia y operamos en todo tiempo, en cada área de la sociedad. En la iglesia del reino, el ministerio se expande por la capacidad de Cristo en los santos. Número 11, en la iglesia de la caja, Jesús es solo el salvador de las ovejas. En la iglesia de la caja hay una mentalidad de redil. Es solo el salvador de las ovejas. En la iglesia del reino, Jesús es el pastor de las ovejas, pero también es el rey de reyes y el señor de señores. Él es el presidente de todos los presidentes. Él es el juez entre todos los jueces. Él es el que gobierna, no solo en un redil, Él es el que gobierna la creación. La palabra de Dios dice que Él es quien sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. La iglesia del redil o la iglesia de la caja limita la operación de Dios. Cree que solo Dios se manifiesta en un escenario, con un teclado, con una canción de fondo, con la voz de Estrellita, que solo se manifiesta el Señor. No, nos gozamos de todas esas capacidades y habilidades que el Señor ha dispuesto en su cuerpo, pero su gloria trasciende de lugares como este. Número 12. En la iglesia de la caja, los creyentes se reúnen para escapar de sus problemas. En la iglesia del reino, los santos se reúnen para convertirse en solucionadores de problemas. Aquí en este auditorio están contenidos, ¿sí?, respuestas para enfermedades, respuestas para negocios quebrados, respuestas para las crisis que en la tierra se experimentan. Aquí, en este auditorio, dentro de ti hay ideas no solo geniales, sino celestiales. La iglesia ha experimentado señales maravillosas como descender polvo de oro, pero más allá de que descienda polvo de oro, amado, el oro está en ti. La mayor riqueza está en ti ya. ¿De qué nos sirve que las manos se nos lleven de polvo de oro si no entendemos el tesoro que está en nosotros? Hay ideas celestiales en ti que están apresadas, que están retenidas y que necesitan ser liberadas. Yo recuerdo que en medio de la pandemia, un doctor amigo nuestro que está aquí, tenía una fórmula magistral, ¿sí? Recibió en oración esta fórmula. Y gracias a esa dirección de parte del Señor pudo salvarle la vida a muchas personas que sufrieron del COVID. Así, miren, ayer conversaba con un familiar de Violeta, nos decía que estaba sacando un producto que va a impedir muchas enfermedades de la piel, sin ser químico, farmacéutico, ni nada parecido. ¿De dónde proviene esa sabiduría? De Dios, de Dios. No somos portadores de problemas, no, somos solucionadores de problemas. Necesitamos vernos de otra manera. Amados, como te ven, te tratan. En la iglesia de la caja, los santos se ven como problemas. Y entonces los pastores son reducidos ¿a qué? A solucionarle el problema a la gente. No sé, esto está poseído, este celular. Es que ayer también me estaban llamando la atención, no sabía qué me hacían. Ok. Como te ven, te tratan. Y en la iglesia de la caja, ¿sí?, el asunto es resolverle el problema a la gente. Entonces la gente viene por causa de su problema, de su necesidad, y así son vistos. Entonces toda la predicación, todo el mensaje se basa ¿en qué? En resolverle el problema a la gente. Las consejerías, todo el sistema de reunión es en base
al problema. Pero necesitamos vernos como la solución que Dios propone para esta generación, para este tiempo. ¿Sabe por qué usted nació para este tiempo? Porque había un problema que en este tiempo usted debía resolver. Somos la respuesta celestial a los asuntos terrenales. Entonces, si seguimos viendo a los santos como gente con problemas, como gente necesitada, no podremos ver en ellos la manifestación de aquello que Dios ha dicho de su iglesia. ¿Sí? Necesitamos sacarnos el chip de ser evangélico es sinónimo de problema, de acontecido, de necesitado. Y entender lo que somos, hijos de Dios. Familia de Dios. No hay una familia más poderosa aquí en la tierra. No hay una familia, ¿sí?, más resuelta aquí en la tierra. Somos de otra raza, somos de otra naturaleza, somos la familia de Dios. Pero cuando vemos como potenciales solucionadores de problemas a los santos, todo el potencial que en ellos hay, todo el potencial que procede de la vida de Cristo será expresada a través de sus vidas. ¿Has escuchado no sé si es refrán? Dale un pescado a alguien y volverá por otro pescado. Pero enséñale a pescar y ¿qué pasará? Ya no necesitará que le regales más pescado. ¿Sí? Ya no necesitarás que le regales más pescado. Creo que combiné un par de refranes ahí como el Chavo o como el Chapulín, pero la idea es esa. Entonces, claro, si nosotros pensamos con mentalidad socialista, si enfocamos los programas en darle a la gente, en lugar de entrenar a la gente, amados, esto será un círculo vicioso del cual no saldremos. Jesús no fue socialista, Jesús no es socialista. Él no le regalaba peces a la gente, Él enseñó a pescar a sus discípulos. Haré de ti un pescador, no un necesitado. Haré de ti un pescador de hombres. Tu hermano no necesita que le regales algo, no, tu hermano necesita que por una palabra de gracia se active el depósito de gloria que está en su interior. Necesita ser equipado, entrenado. Él no necesita que le sobes el hombro, necesita ser afirmado en lo que Dios ha dicho para su vida. Pablo nos dice, nos da una exhortación y nos dice, cuídense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refería Pablo? Pablo se refiere a que un perro cuando tiene una herida, se lame la herida, pero no la cura, la infecta. Y esa sobadita del hombro, esos mensajes motivacionales, no curan, infectan. No vuelven productivo al pueblo, no, lo hacen necesitado. Hay mucho de socialismo dentro de la iglesia evangélica que necesita ser desplazado por la palabra del reino, por el mensaje del reino. Mientras que en la iglesia de la caja la gente busca que el pastor le sobe el hombro, le resuelva sus problemas, en la iglesia del reino los santos se convierten en la respuesta del cielo a las crisis que en la tierra hay. Número 13. La iglesia de la caja se centra en llevar a la comunidad a un edificio. En la iglesia del reino, el mensaje está centrado en enviar a los santos para servir a su ciudad. Gracias a Dios hemos dado grandes pasos de avance en este sentido, porque hace unos años atrás, ¿cuál es la mentalidad del pueblo evangélico? ¿Cuál es la mentalidad en la iglesia evangélica? Que si había un profesional de éxito en un área, debía renunciar a eso por la causa del Señor. Entonces, si tendríamos aquí entre nosotros a un Messi, bueno, debe renunciar al fútbol para que trabaje aquí en la obra del Señor. Gran error. Gran error. Porque esa profesión, si él está siendo excelente en esa profesión, a través de esa profesión
puede darle la gloria a Dios? ¿Dónde puede ser más efectivo esa persona? ¿Aquí en el edificio sirviendo o allá ejecutando su profesión con excelencia? Es allá donde necesitamos aquí capacitarnos aquí para resolver asuntos trascendentales allá afuera. La iglesia de la Caja se centra en llevar a la comunidad a un edificio. Por eso es que hay empresarios que se desconectan de la congregación. ¿Por qué? Porque de alguna manera el mensaje es: sal de eso y ven acá a servir. No, amados, necesitamos aquí darle todos los elementos, hacerlo, capacitarlo, entrenarlo en los principios del reino para que allá afuera no se tuerza, para que allá afuera, si esa empresa sirva para extender el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia del reino se centra en enviar a los santos para servir a su ciudad. Y preste atención, por favor, porque antes de la cruz, ¿cómo se tomaba una ciudad? Por la fuerza, guerreando. Así se tomaban las ciudades antes de la cruz. Después de la cruz, la forma en que tomamos una ciudad es a través del servicio en amor. No es gritos de guerra, no es dando vueltas 7 veces a la ciudad, no, es servicio en amor. Es lo que Jesús nos enseñó. Los gobernantes del mundo se enseñorean de la gente, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande será vuestro siervo. Serán como yo, que he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos, dijo el Señor. ¿Cómo tomamos una ciudad? A través del servicio en amor. No tenemos que dar tantas vueltas. No tenemos que hacer estudios de los demonios que operan en una ciudad. No, los demonios huyen cuando el amor de Cristo es expresado en las calles a través del servicio. ¿O no nos ha pasado eso en Sociovivienda? Los que estuvieron ayer en Sociovivienda. Cuando la gente reconoce el amor a través del servicio, las puertas se abren, los corazones se abren, se derriten por conocer al Señor. Las ciudades serán tomadas por una iglesia que entiende que la expresión del amor de Dios, ¿sí?, es a través del servicio a su ciudad. Dios te entregará todo lugar al que ames y en el que vivas para servir. Lo repito, Dios te entregará todo lugar al que ames y en el que vivas para servir. La iglesia de la Caja ama el auditorio y sirve dentro de él, pero la iglesia del reino ama y sirve a su ciudad. Amén, amados. Número 14. En la iglesia de la Caja, los dones del Espíritu operan un día a la semana, el domingo. En la iglesia del reino, los dones del Espíritu son operativos cada uno de los días de la semana. Son las herramientas por medio de las cuales edificamos la casa de Dios. Amén. Número 15. En la iglesia de la Caja, la predicación se centra en experiencias personales, mientras que en la iglesia del reino se predica, ¿sí?, acerca de la persona de Cristo. El mensaje tiene un solo centro. No es lo que al hermano le pasó o lo que al pastor le ocurrió. No, el mensaje es Cristo. Número 16. Número 16. ¿Por qué en el punto 15? ¿Por qué es necesario centralizar el mensaje en Cristo? Amados, es necesario. ¿Por qué? Porque el testimonio personal no transforma. Impacta, conmueve, hace que la gente llore. No sé si usted, pero a veces habían reuniones en donde determinabas la eficacia del mensaje por cuántos lloraron. Yo recuerdo haber ido a algunos encuentros, ¿sí?, en donde la medida de éxito de una predicación es todos lloraron. Y el que no lloró es porque estaba todavía duro.
¿Desde cuándo las lágrimas son la garantía de la conversión de las personas? Si no, en lugar del mensaje pongamos una novela que hay y todo el mundo llora. ¿Sí? Pero amados, nosotros podemos llevar a las lágrimas a un auditorio contando un testimonio, ¿sí? Y desplazar a Cristo de la reunión. Pero solo es el conocimiento de Cristo lo que transforma la vida de una persona. Solo es el conocimiento de Cristo. Número 16. En la iglesia de la caja, la gente viene a ser entretenida. En la iglesia del reino, la gente se reúne para ser equipada, para ser entrenada. Como iglesia necesitamos definir el objetivo de nuestras reuniones. Dile a la persona que tiene a su lado, pregúntele, ¿por qué viniste? Algunos me trajeron, no quise, pero tenía que votar y entonces solo hay un carro en la casa, estoy aquí. Pero más allá de eso, necesitamos definir, ¿sí?, cuál es el objetivo que perseguimos con nuestras reuniones. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscan? ¿Ser entretenido? ¿Sí? ¿El entretenimiento es malo? No, no es malo, siempre y cuando no sea el objetivo de nuestra reunión. Qué bueno es que podamos tener una reunión alegre en donde todos nos gocemos. Qué bueno, pero no puede ser el objetivo. ¿Qué buscamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué todos los anuncios y todo lo que como congregación estamos desarrollando? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Entretenernos? No. ¿Qué buscamos? ¿Que la gente tenga una buena experiencia? No. Buscamos que los santos puedan llegar a una medida de madurez, que puedan ser entrenados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, para que el Cristo que presentemos a la sociedad sea el Cristo glorioso, sea ese Cristo que es capaz de transformar las naciones. Número 17. En la iglesia de la caja, los líderes son llamados a pastorear en una congregación. En la iglesia del reino, los líderes son llamados a pastorear una comunidad. Necesitamos desligarnos de la idea del pastor de la plataforma. Necesitamos entender que en cada hogar en cada hogar aquí representado hay un pastor, que es usted. Que si usted tiene una gerencia o si usted tiene el trabajo allí en su empresa donde labora cada día, ¿sí?, allí hay un pastorado que usted debe de ejercer. Necesitamos levantar pastores, no de congregación, pastores de la comunidad. Está comprobado, estadísticamente está comprobado que las iglesias de mayor expansión, de mayor influencia en la sociedad, no son las iglesias en donde se reúne más gente en un auditorio, no. Son las iglesias que levantan pastores para discipular a sus comunidades. Si eres ingeniero y por tu trabajo te reúnes con ingenieros, ya tienes ahí una labor pastoral. Si eres abogado, lo propio. Ahí en tus reuniones de trabajo, ahí se necesita un pastor. ¿Por qué? Porque las multitudes están dispersas, como ovejas sin pastor. Pastores en la familia, pastores en los negocios, pastores en las artes, pastores en la educación. Todas esas son lugares, todos esos son ámbitos en donde se necesita, ¿sí?, pastores. La manifestación de la vida del buen pastor. Número 18, terminamos con dos más. Número 18. La iglesia de la caja es mística, mientras que la iglesia del reino es espiritual. ¿Cuál es el contraste acá? Que mientras que la iglesia de la caja se replega o se aísla de la sociedad, la iglesia del reino trae propuestas prácticas para vivir aquí en la tierra.
Una persona espiritual no es una persona mística, no es una persona que se aísla, que se sale de todos los chats. No, si hay situaciones en un chat que tengas que salirte, salte por amor al Señor, pero no te estoy hablando de aislarte de todo. Eso no te hace más espiritual, eso te vuelve místico. El misticismo implica una espiritualidad, entre comillas, sin una aplicación práctica en la tierra. Mientras que la verdadera espiritualidad nos capacita para comprender los asuntos celestiales y enfrentar nuestros días en la tierra. Estaba bromeando nomás, Joel, pero bueno. Las personas espirituales no se aíslan del mundo, alumbran en el mundo y traen soluciones prácticas a los conflictos cotidianos. Necesitamos diferenciarnos de lo que es una sinagoga, porque nosotros somos iglesia. La sinagoga tiene un objetivo claro y es conservar las tradiciones, las costumbres propias de una religión. Y para lograr este objetivo se aísla de la sociedad. Sí. Usted vea una religión tiene como objetivo conservar en el término del tiempo las tradiciones y las costumbres propias de sus creencias. La iglesia no es una sinagoga. La iglesia es una embajada de un reino. Su objetivo no es conservar costumbres y tradiciones, su objetivo es transformar una sociedad. Si algo no funciona, lo cambiamos. No estamos aquí para conservar tradiciones. No es que así lo dijo el pastor. No, si no funciona, no funciona. Vamos a otra cosa. Es lo que el Espíritu está proponiendo. El Espíritu no nos lleva a una verdad antigua, no nos lleva a una tradición. No, el Espíritu nos lleva a una verdad presente, a lo que Dios está hablando hoy. El propósito de una sinagoga es mantener aislada a la gente para que no se contamine con la sociedad. No, el propósito de la iglesia es equipar a los santos para transformar la realidad circundante, para transformar la realidad de un territorio a la imagen del reino que representa. Jesús es el embajador modelo. Él se sentaba a comer con cualquier persona que sabía que necesitaba de él. Con cobradores de impuestos, con pescadores. Hace un tiempo fuimos a un pueblo pesquero aquí en la costa, no va a ser en la sierra, ¿no? Aquí me refiero aquí cerca, con mi esposa, y esos pescadores tenían un lenguaje, se maltrataban entre ellos, y estaba maravillado, ¿no? Aprendí algunas palabras que nunca... No, estaba maravillado porque dije, wow, qué grande es nuestro Señor. Jamás se me hubiese ocurrido venir a un lugar de estos para escoger entre esas personas a un discípulo. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Porque no se aisló, no buscó una élite, sino buscó entre lo más sencillo, entre lo del vulgo, para hacer de entre esos hombres, sí, una iglesia que sea capaz de trastornar el mundo entero. Él nunca fue místico, pero siempre fue espiritual. Número 19. En la iglesia de la caja, la gente espera pasivamente a ser arrebatada al cielo. En la iglesia de la caja, la gente espera pasivamente ser arrebatada al cielo. En la iglesia del reino, los creyentes, los santos, trabajan activamente para traer el cielo a la tierra. En la iglesia de la caja, los santos se preparan para ser llevados al cielo un día. En la iglesia del reino se trabaja todos los días con los santos para que sean mayordomos aquí en la tierra. La Biblia, amados, la Biblia es el libro más práctico que se haya escrito. ¿Sobre qué asunto? Sobre cómo vivir en la tierra. No sé si has notado, pero la Biblia no te enseña cómo vivir después de la muerte, cómo vivir en el cielo. No, la Biblia te enseña principios prácticos de cómo vivir
aquí en la tierra. Deja de orar para que el Señor te lleve a un lugar donde solo hayan santos, donde solo haya gente como Panchito. Deja de orar así. Deja de orar así, porque el Señor te ha entregado su constitución, te ha entregado su espíritu para que sepas vivir como Dios manda en los lugares más oscuros de la sociedad. Para que puedas trascender en lugares agrestes, en lugares hostiles para la fe. Es el libro más práctico que se haya escrito sobre cómo vivir en la tierra con principios eternos. Y nos enseña, la Biblia nos enseña cómo es que un hombre puede ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para transformar la tierra a la imagen del cielo. Esperar una transformación que solo es interna, sin tener como objetivo una transformación externa en la sociedad, es un pensamiento propio de una mente narcisista, egoísta y viciada de pasividad. Creer que nuestra vida en el Señor solo comprende una transformación interna de la cual puedo solo gozarme yo y mi entorno, y no entender que esa transformación solo es el inicio porque debe trascender e impactar la sociedad, es tener un pensamiento egoísta, narcisista y pasivo. Un pensamiento que es contrario al propósito de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes deben orar para que el reino de Dios venga y se expanda, se manifieste aquí en la tierra, para que la voluntad de Dios sea aquí en la tierra como en el cielo. Él no oró para que seamos sacados del mundo. Él no dijo que estuviésemos esperando para ser sacados de la tierra. No, Él dijo que nos ocupáramos de sus negocios aquí en la tierra hasta que Él viniese. No debemos esperar hasta que el cielo nos reciba. No, debemos vivir nuestras vidas aquí en la tierra alineados al cielo, expresando la realidad del cielo en todos los aspectos de esta tierra. Número 20, para finalizar. Número 20. La iglesia de la caja espera ser rescatada y escapar de la tierra, mientras que la iglesia del reino es equipada para gobernar juntamente con Cristo aquí en la tierra. Amados, necesitamos despertar a una realidad, y es que la tierra no será la herencia de Satanás. La tierra es la herencia de los santos en luz. La creación es la herencia de la iglesia, de la familia de Dios. Hemos recibido la tierra por heredad. La tierra no le pertenece al enemigo. Toda la creación tiene un solo Señor y dueño. Ese es Cristo Jesús. Los hijos de Dios estamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Estamos siendo llevados de gloria en gloria, pero no para huir de esta tierra, sino para transformar la tierra a imagen del cielo. Yo sé que estos puntos que hemos tratado, no pude avanzar al tema que tenía para hoy, pero qué bueno es poder atornillar estas verdades en nuestros corazones. Yo sé que estos puntos que hemos tratado acerca de la iglesia del reino son desafiantes. Cuando vemos una corrupción galopante, cuando vemos la violencia que avanza en las calles de nuestra ciudad y enfrentamos esta realidad escritural con lo que vemos allá afuera, pudiéramos sentirnos desafiados. Son puntos que cada uno de ellos nos desafían a salir de nuestro status quo, a salir de nuestra pasividad, de nuestra zona de confort. Pero amados, aunque cada uno de estos puntos, cada uno de estos ítems son desafiantes, no son imposibles de lograr. No es una quimera, no es solo un sueño, no se equivoque. ¿Y por qué debemos ser tajantes en esto? ¿Por qué estamos convencidos de que esto no es un imposible? De que esto no solo es como alguien que sueña. No son realidades imposibles de disfrutar. No son puntos o metas imposibles de lograr. No lo son. ¿Por qué? Porque en primer lugar, para eso es que el Señor nos ha diseñado.
Para eso es que Dios levanta su iglesia aquí en la tierra. ¿No se ha puesto a pensar que si el asunto sería allí en el cielo o en otro lugar, no estaríamos aquí? Para esto Dios te trajo al mundo. Para esto es que el Señor te presentó el bendito evangelio, que te sacó donde estabas y te trasladó ahora a un reino de luz, a un reino de paz, para que irradies con esa luz la creación entera. ¿Por qué no son metas imposibles de lograr? Porque en primer lugar para eso fuimos diseñados. Ese es el estándar que Dios estableció para su iglesia, para su pueblo, para su familia aquí en la tierra. Y en segundo lugar, y este punto debe ser para nosotros contundente, primero fuimos diseñados para lograr ese estándar, pero en segundo lugar, ya hubo una iglesia aquí en la tierra, ya hubo una familia aquí en la tierra, una iglesia aquí en la tierra que logró vivir conforme a ese estándar de vida. Ya hubo una iglesia que nos predecedió, que estuvo antes aquí. Ya hubieron hermanos nuestros que les tocó vivir un tiempo completamente adverso, terrible, la persecución más feroz que hayamos podido nosotros imaginar. Ya hubo una iglesia aquí en la tierra, no con mentalidad de caja, sino con una mentalidad de reino. Hubo una iglesia aquí en la tierra que abrazó la responsabilidad que Dios le encargó, que llenó todo del evangelio de Cristo y trastornó con ese evangelio el mundo entero. No estamos solo soñando, no estamos corriendo como tras el viento, no estamos pretendiendo alcanzar metas que son imposibles, no, amados. Ya hay para nosotros un testimonio. Ese es el estándar al que Dios nos quiere llevar como iglesia. No al ser iguales que la iglesia del primer siglo, no. Porque esa gloria tiene que ir en aumento. ¿Sabe por qué se llama la iglesia primitiva? ¿Por qué le llaman la iglesia primera? Porque es la iglesia niña. Si una iglesia niña pudo lograr eso, ¿cuánto más una iglesia que despierta la madurez que hay en Cristo Jesús? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y quisiera pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver aquello que nuestros hermanos vieron. Para que podamos ver que estos puntos que hemos tratado no son cosas imposibles de alcanzar, sino un estándar de vida al que hemos sido llamados. Para que podamos entender cómo es que sin tecnología, sin internet, sin los recursos que hoy tenemos, de la mano de Dios esa iglesia pudo llevar el evangelio al mundo entero. Todo lo conocido fue lleno del evangelio de Cristo por una iglesia con una visión celestial. Una iglesia que no se encerró, que no se aisló aunque fue perseguida. Una iglesia que decidió dar su vida para que el evangelio avance. Señor, déjanos ver, alumbra nuestro interior, para que podamos ver lo que vieron nuestros hermanos, para que podamos entender lo que ellos entendieron. No miramos hacia atrás, queremos ver desde la eternidad, Señor, el tiempo que hoy nos toca vivir. Diferentes escenarios, diferentes estrategias, pero un mismo espíritu, una misma voz que gobierna nuestros corazones.
una palabra, Señor. Déjanos entender cómo ni las cárceles pudieron detener a esa iglesia. Las persecuciones no pudieron, Señor, hacer que el evangelio retroceda. Todo lo contrario, Señor, mientras más los perseguían, más conocían de tu testimonio. Alúmbranos, Señor, porque no queremos ser una generación más que se pierde en la ignorancia. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para saber el camino por el cual debemos andar. Sácanos de toda estructura que oprime la vida y libéranos, Señor, para la expresión plena de tu vida a través de nosotros. Levanta pastores en cada área de la sociedad, porque así como hace 2000 años, Señor, las multitudes hoy están dispersas como ovejas sin pastor, pero aquí hay obreros, Señor. Levanta tu mano. Aquí hay obreros, Señor, listos, equipados, siendo entrenados para ser enviados a una cosecha que hace 2000 años ya está lista. No busques más, Señor. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.